Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Desde la copa de un árbol, dos pequeños pájaros miraban caer la nieve y conversaban. De repente, uno de los pájaros preguntó: ¿cuánto pesa un copo de nieve? A lo cual el otro le respondió: los copos de nieve pesan la millonésima parte de nada. En silencio, siguieron mirando cómo la nieve caía y se acumulaba. De repente, con un fuerte ruido, la rama se quebró con el peso de la nieve. El pájaro que había preguntado sobre el peso de los copos de nieve miró a su compañera y le dijo: es increíble lo que son capaces de hacer las millonésimas partes de nada cuando se juntan. Qué lindo cuento, qué lindo cuento. Y así, a las 21 horas, este martes, damos inicio a este espacio, el ritual que repetimos todos los martes a las 21 por la querida Radio Rebelde y que se replica los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa y los viernes a las 14 horas por radiotv.ar La Reconquista. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, un programa del Proyecto Cultural Maíz con la humilde pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Hoy con Susi Santiago desde Rosario y quien les habla, Ricardo Con desde la ciudad de Buenos Aires. Salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica, Dayana Itati Álvarez, que se encuentra, ella sí, en los estudios de La Rebelde. Buenas noches, Susi, ¿cómo te va? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, acá, me cambiaste el nombre, pero igual estoy feliz. Roberto, Ricardo. Porque apareció Roberto. En la misma época, ¿viste? Hola, hola. Perdón. Hola, Roberto. Justo apareció Roberto, Ricardo. Bueno, por eso... sí. Y hacía tanto tiempo que no lo teníamos en el programa, que bueno... Cara por cara yo también lo chipoteó. saludaría a él. Sí, sin ninguna duda. Bien, Ricardo, hoy cambiamos el inicio del programa con este pequeño cuento, Copos de Nieve, que nos enviaron las mujeres que están luchando por una ley cardio, las mamás de niños que nacen cada vez más con cardiopatías, están luchando por una ley que tiene media sanción ya en diputados y están pidiendo por favor que se suba a Senado. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, de 9 operaciones anuales se redujeron a 2. Y parece ser que estas cardiopatías en los niños que están naciendo están directamente relacionados a los agrotóxicos que nosotros estamos consumiendo. Entonces ellas están haciendo una campaña y piensan que, bueno, que muchas nadas unidas tenemos mucha fuerza. Sí, no es para menos, es un poquito la voluntad de este programa, ¿no? El pueblo unido, aquí estamos. Y unidos como estamos, veo a Gabriel Rubinstein en pantalla, a Roberto Paiva, a Mónica Regueiro, a Laura Jaculis, y ya llegará el momento de presentarse. Digamos que, a ver, para comunicarse con nuestro programa pueden whatsappear o llamar al 11 2690 8496. Desde ya saludamos al colectivo juvenil de Proyecto Cultural Maíz, que sale al aire por esta misma emisora los lunes de 19 a 20 con su programa Raíces y Semillas. Nos convocan hoy temas diversos de actualidad. Susi va a presentar soberanía tecnológica y educativa y atrapados por la imagen. Y bueno, ya te dejo el micrófono, Susi, empezá a presentar a tus invitados. Empecemos. Empecemos con Mónica hoy, Mónica Regueiro, porque le debemos una profunda disculpas y un más profundo agradecimiento, porque el martes pasado
la tuvimos esperando, pero le dimos lugar a su amiga Janina Bazán, que nos reinteresó todo lo que ella contó sobre su trayectoria, todo su pasaje por la columna que viajó al Lago Escondido. Mónica, buenas noches, querida. Adelante. Buenas noches a todos. No, igualmente fue un placer. Bueno, todavía no la había, digamos, Yamila es amiga y compañera de militancia, solo que la juventud a uno ya no le da para hacer la travesía que ellos hacen. Ni siquiera para estar frente al portón del portón ahí abajo, digamos. De Luis. Moni, para ingresar tu columna, le pediría a Dayana que ponga el tema. Dale. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre, la verdad de que el gobierno no se esconde. Bueno, esto es Tierra Santa, una canción clásica de Víctor Heredia, pero cantada por Trueno. O sea, acá, digamos, mi métier, o no sé cuál es el punto para decirlo, si las cosas que milito, entre otras, son las soberanías, pero soberanías de las que no se habla tanto. De soberanía educativa no se habla, de soberanía pedagógica no se habla, y todo el mundo habla de educación. Y por eso, digamos, hoy quería en particular, ayer se nos fue un grande desconocido, digamos, por muchos, y digamos, estoy fanatizando a todo el mundo con su personalidad, y con él, digamos, Sacomano le escribió un libro que se llama Un maestro, una historia de lucha y una lección de vida. Estoy hablando de, se nos fue el Nano Balbo, para que se ubiquen, hijo de alguien de la Federación Agraria que cortó alambres para ir a votar a Perón. Lo mandaron, no lo querían mandar a la escuela de la estancia porque lo iban a hacer peón. Ya el padre, siendo analfabeto, tenía esa claridad. Y es la mejor persona que he escuchado, he vivido, y tuve la oportunidad de estar en un par de charlas con él, de lo que es soberanía educativa. Si ahora no sé, Dayana, podés, porque un pedacito de entrevista que le hicieron y que define exactamente qué es ser un docente, que tantos docentes se están olvidando. ¿Puede ser, Dayana? Ya estoy pidiendo... Sí, Dayana, por favor. Para mí un buen maestro, como decía Porfiri, no es el que enseña. Un maestro aprende. Un buen maestro trabaja en dos planos. Escucha lo que dice el chico, pero no se deja llevar por lo que dice el chico, sino que trata de bucear en ver por qué el chico dice eso y no otra cosa. Porque el chico no está haciendo la pregunta que quiere, sino la que se anima. No está dando la respuesta que piensa, sino la que le parece que al maestro le gustaría escuchar, por ese sistema de premios y castigos que instaló la escuela. Con esas dos lecturas, un buen maestro es el que debiera crear las condiciones, como decía al principio, para que pueda existir una negociación cultural. Pero para poder construir las condiciones de la negociación cultural, yo tengo que ser capaz de ponerme en los zapatos de mi alumno y conocer a mi alumno, conocer su cultura. Un buen maestro es el que transita por las culturas que se negocian con fluidez. Entonces, si yo estoy en un pueblo mapuche, como me tocó esta experiencia, yo tengo que conocer los rudimentos de la lengua mapuche, porque el español que ellos hablan es una traducción literal del mapuche. Entonces, voy a ver que el mapuche no tiene concordancia entre género y número. Entonces ellos dicen lo niño. Si no conozco esa cultura, no puedo construir las condiciones, entonces no hago educación, hago instrucción, podemos darle otros nombres, pero no es educación. Ya, gracias, Dayana. Gracias.
Y ahí, digamos, creo que es el gran concepto, digamos, que él como discípulo de Freire, digamos, alguien que a Freire al que lo han llenado, parece el Che Freire, porque está en la remera, está en todos lados, pero creo que muy pocos docentes realmente interpretan lo que es pedagogía del oprimido y lo que es realmente educar con respeto del otro. O sea, nos cansamos escuchando y todos opinando de educación y realmente, por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que hizo Nano, en la época de Cámpora, que le dieron para educar a adultos, él dijo que no los iba a llevar a las escuelas, que los adultos tenían que estar donde tuvieran voz. Entonces iba a las sociedades de fomento, por primera vez, eso fue un hecatombe, imagínense salir de las escuelas. Bueno, su última experiencia, como dice, estaba armando escuelas mapuches. Bueno, y ahí murió. Habla raro porque quedó sordo de las torturas durante la dictadura. Pero bueno, ahora vamos, yo quería simplemente homenajearlo, el que quiera, digamos, el libro de Sacomano es un placer contando toda una historia de vida, de coherencia de muchas de nuestra generación, que no volvimos haciéndonos héroes, que no volvimos, sino que simplemente seguimos militando porque creemos que otro futuro es posible. Y ahora vuelvo a mi tema original, que era la soberanía tecnológica, a mí porque realmente la muerte de Nano me pegó mucho. Todavía tenía mucho para dar. Soberanía tecnológica, ¿no? Suena muy raro, pero no es tan raro. O sea, cuando nos ponemos a pensar a nuestro alrededor, todo lo que tenemos, todo, imagínense que un día Google diga, me voy. Perdemos todo. Y Google, que escuché la nota, digamos, hay algo más grave. Google, que todavía se está dando vuelta, y UNICEF y varios organismos, durante la pandemia, Google y otras organizaciones se quedaron con todos los datos de los niños y con sus pautas de consumo. Así que imagínense el nivel de dependencia que pueden tener esos niños. Entonces, ¿qué hubiese pasado en la pandemia? No solo si no estuviera Conectar Igualdad, que no la tuvimos, sino que ese Conectar Igualdad, lo que tenga adentro, sean cosas hechas por nosotros. Ya hoy por hoy, digamos, en la historia de Conectar Igualdad, cuando se dice, bueno, tiene que haber una computadora para cada niño, en un principio, bueno, pueden preguntarme, don Bill Gates cobraba lo mismo que salir una computadora, y fue una decisión política decir, como es ahora, las computadoras de Juana Manso se entregan con un software operativo nacional. O sea, ese software, el famoso Guaira, que está dando vueltas, se hizo acá en la Argentina. No se paga más que algunos sueldos a 7 personas, porque en realidad se está sosteniendo por una comunidad. Es lo que se llama software libre y abierto. Imagínense que a ustedes les gusta la mecánica, ¿no? O cualquiera de nosotros que le guste un rubro. Entonces te digo, bueno, subite y manejá. Entonces uno se sube y decís, bueno, palanca de cambio, todo. Pero ahora yo quiero saber más. Ah, no. El capó está soldado, vos arreglate y si no se para, llévalo a un mecánico. Eso es lo que hacen con nosotros. Más grave. O pagá, pero aún pagando, no te responsabilizás. Yo siempre digo, ¿qué pasa si te están operando con Windows y de golpe se cuelga? Y te están operando con una... Los únicos que tienen garantía absoluta, creo que puede ser fácil de adivinar, que llaman lo que se llama vendoring, es las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A todo el resto nos pueden dejar con los radares, con todo lo que implica tecnología, nos pueden dejar colgados como nada, porque lo que estamos trabajando es con lo que se llama software cerrado. Y puede ser gratis o pago, o sea, todo lo que yo tengo de Google es gratis, entre comillas, ¿no? El valor de la gratuidad soy que lo que se estoy vendiendo soy yo. Y en la pandemia, que es lo más grave, aprovecharon para trabajar con las pautas de consumo. Hasta ahora, las pautas de consumo eran las nuestras. O sea, entonces vos pensás en que te querés comprar un martillo y te aparecen 82 millones de ofertas de martillo. Porque ya a esta altura no hace falta ni que busques. Se escucha, digamos. Por eso empieza esa locura que tienen los yanquis de cerrar todo. No quieren que entren los Redmi ni determinados celulares porque dicen que espían. Los celulares chinos los espían a ellos. Siempre con la conspiranopia. Ellos no espían a nadie. Entonces, lo que no nos damos cuenta, y yo en el ámbito escolar lo escucho mucho, es, no, que sea Windows porque es lo que usan todos, ¿no? Entonces decís, perdón, o sea, en las máquinas nuevas de Juana Manso está que se puede trabajar
hasta la Wikipedia famosa, sin tener internet, porque siempre tenemos que pensar que no estamos en la capital federal o Gran Buenos Aires y que todos reclaman conectividad. Tenés escuelas en el medio de la nada, donde Conectar Igualdad en su momento iba con unas valijitas solares para que se pudieran cargar las computadoras, o sea que ni hablemos de internet. Pero se puede generar tecnología igual. O sea, es muy difícil el ejercicio de descolonizarnos, y si nos ponemos a pensar cada día desde que nos levantamos, la dependencia tecnológica que tenemos sobre gente que no gobernamos. O sea, no gobierno don Google con el Android, por eso ahora él me puede espiar tranquilamente. No gobierno ni este Meet que estamos teniendo, y no sé, en el ambiente de radio me parece que también. Y en eso estamos arrastrando a los niños, diciendo que ellos son nativos digitales. Sí, dale. Sí, Ricardo. No quiero interrumpirte, me queda una duda, digo, ¿por qué de este tema no se habla? ¿Por qué no se escucha hablar en los medios de este tema, en la radio, en la televisión? ¿Por qué los ¿Cuándo escuchaste del lago escondido? ¿Cuándo escuchaste del lago escondido? O sea, de la represión del lago escondido, yo la anduve buscando, yo me estaba enterando por los compañeros, pero no salió en ningún lado. Si incluso la misma gobernadora negó que existiera. Algo tan grave y tan profundo como, digamos, y es simple, y había videos. Así que imagínate esto, que es una decisión política. ¿Cuántas veces escucharon no darle una computadora a los chicos porque van a ponerse a jugar? Ni que los chicos pobres no merecieran jugar. Más allá de eso, es un tema, no merecen jugar, o sea, solo merecen jugar los que tienen plata para comprarse una computadora. Pero tenemos un concepto que hay algo que nos estamos olvidando, y eso me lo enseñó en Nano Balbo hace muchos años. Tenemos que estar pensando qué pasa en 14 años cuando el chico termina la escuela. Entonces, hoy por hoy los tenemos que preparar para ese mundo. Crisis energética, falta de agua. ¿Y qué le estamos enseñando? O sea, seguimos con los contenidos, y seguimos los docentes formándose de la misma manera. O sea, a un docente le decís salir de la escuela y se muere. O sea, porque hay un tema que estructura. O sea, no voy a dar tal cosa porque no está en el currículum. No conozco persona en todos los años de docencia que tengo que le hayan hecho un sumario por el currículum. Si te hacen un sumario es por otro tipo de cosas. No porque no dejaste de dar un tema. Pero hay cosas que, digamos, tenemos que entrar, que también muchos de ellos entran por un tema de sueldos, pero eso es otro carril. No hablan porque no interesa. O sea, Conectar Igualdad fue el proyecto más grande de Latinoamérica. Bill Gates terminó llamando a Cristina Fernández de Kirchner y regalando 5 millones de licencias, porque no podía quedarse afuera, porque todo el mundo estaba mirando el proyecto. Por eso salió ese dual, y ahora, en esta versión, las de la Juana Manso, salen solo con Guaira. Salen solo con Guaira porque si no, hay menos chicos que tienen computadora. Y también va eso. Sí, dale, Ricardo, me gusta. Sí, te hago una pregunta. No olvidemos, a todos les digo que nosotros nos vemos en pantalla, pero los oyentes nos escuchan por radio. Entonces, tratemos de mantener un formato radial para que no se aburran, y no un formato de Meet, como decimos. Me pregunto, las Fuerzas Armadas, policiales, ¿qué usan? ¿También dependen del extranjero? Sí, muchísimos de los casos sí. No nos olvidemos que Macri quería que Facebook manejara lo que es la FIP. Por suerte eso se logró. Nada menos. La FIP. O sea, no están usando, en algunos casos están usando esto de sistemas abiertos y con desarrollo local, pero en algunos pocos casos. O sea, siguen siendo hardware, la parte de fierros sigue siendo por ejemplo, o de IBM. No nos olvidemos uno de los grandes escándalos que no fue hace tanto, que fue IBM Banco Nación. Antes había sido IBM AFIP. O sea, siguen siendo los grandes, porque hay un problema, hay partes que nosotros no podemos hacer a hoy, en determinadas partes, procesadores y demás. No lo podemos hacer, pero podemos importar y ensamblar acá. ¿Sí? Recién ahora, por ejemplo, para lo que es meteorológico, estamos trayendo una de las computadoras más grandes del mundo. ¿Pero eso para qué? En beneficio que beneficio lo digo bien, no lo estoy diciendo irónicamente, para, digamos, los fenómenos, y es para la parte agraria, para hacer todo lo que es meteorología. Pero se trajo lo que es el fierro, el resto
de todo lo que sería el alma y el software de eso, sí va a ser argentino. O sea, se está desarrollando muchísimo. Hay algunas cositas que estamos entregando, pero se está desarrollando mucho. Pero hoy por hoy te encontrás que todo el mundo está pensando, o sea, las universidades, sí, La Plata, por ejemplo, es ícono, Misiones también es ícono, o sea, hay muchos lugares donde son ícono en desarrollo, pero son desarrollo como para aplicar a las empresas. Nos estamos olvidando en la educación. No el ingeniero que hace algo maravilloso para la NASA. De eso estamos, lo mismo que a nivel científico, en el CONICET y todo lo demás, doctorados y todo, muy bien. Lo que no creo que nos estamos generando son peones de estancia, por decirlo así, en los niños. Sí, claro. Lo que pasa es que siempre estamos en el riesgo de un apagón informático si mañana decidieran hacerlo. Totalmente. Y eso implica comunicaciones, sanidad, logística, la luz, el gas. Bueno, ARSAT fue una de las primeras razones por qué se privatizó, porque vamos a tener internet gratis. Una de las primeras medidas de Macri fue la privatización y la cesión. No voy a, digamos, a ver, les voy a dar 2 segundos a adivinar a quién le cedió ARSAT. El uso de la explotación de ARSAT, y no sé por cuántos años, no sé si todavía está, porque eran por un montón de años, era el grupo del señor Mañeto. ¿Vos tenés idea si esta gestión, esta administración ha hecho ha dado algún paso en el sentido de recuperar la soberanía en este aspecto? Bueno, te digo, en lo que hace, por mí que yo aplaudí como esto, las Juana Manso salen exclusivamente con Guaira. Ya eso, hay un ahorro de cantidad de licencias, le están pagando a 7 personas más una comunidad en la que trabajamos libremente, o sea, gratuitamente, porque apostamos a esto, ¿no? Como hay varias comunidades de muchas universidades trabajando, está trabajando, digamos, con más, por toda la parte de satélites, para la parte de comunicación, que es la parte más crítica. O sea, hubo un proyecto hacia los fines con la era, o sea, no recordemos que a Dilma, porque hablando rápido, le pincharon un correo, la tiraron abajo, de Dilma Rousseff. Entonces, todavía época que todavía estaba vivo el venezolano, iban a armar, porque todo llega, o sea, Google tiene cables directos submarinos para Internet. Entonces iban a hacer uno propio que estaba desde Venezuela, arrancaba en Venezuela y terminaba en Argentina, entrando a Argentina, Uruguay. Bueno, ese proyecto quedó trunco, por ejemplo, porque era lograr soberanía en comunicaciones. En eso no sé por qué, no se puede, debe ser algo legal o tantas cosas que no sabemos por qué, no se dan marcha atrás. Sí están en la nueva construcción de satélites, por ejemplo, de nuevos satélites. ¿Qué me contás? Pero no sale a ningún lado. O sea, el otro día se están construyendo nuevos satélites y se están construyendo para lanzarlos desde aquí. Totalmente. O sea, no tener que ir a la Guyana francesa para hacerlo, ¿no? O sea, el famoso litio, lamentablemente en el norte con las fotitos que hubo fueron muy tristes, pero ya se lanzó el construir baterías de litio en el país. Las primeras plantas con el 50% de material y de mano de obra totalmente argentina, pero el 50% de ingeniería argentina. Se está importando algunas cosas que exclusivamente todavía no se pueden fabricar, porque todo hablamos y no es magia. Una anécdota que contaron alguien de los que estuvieron en el comienzo de Conectar Igualdad, dijeron, vamos a darle un lugar a la industria argentina, se juntan a la UAI, qué sé yo, estamos hablando en 2012, no sé cuándo empezó el programa. Bueno, o sea, la primera tanda fue de 1 millón de computadoras. Entonces fue, bueno, aunque sea, haceme los cargadores. Y bueno, averiguamos que volvemos, no, podemos hacer 30.000 cargadores por mes. ¿Cómo decís? Perdón. Digamos, necesitamos 1 millón de cargadores. Entonces, hay planes, sobre todo lo que es tecnología, como educación, son 2 áreas que son a muy largo plazo. Lo que yo estoy enseñando hoy a un niño de 6 años, lo bueno o lo malo, lo voy a estar viendo dentro de 20. Y nos medimos en las 2 cosas por el aquí ahora. Puedo decir una frase de educación, que es precisamente de Freire, no es del Nano, pero si la educación es popular, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra educación. Por eso tantos jóvenes
tantos jóvenes votando a Milei. ¿Me repetís la frase, Moni? Si la educación es popular, si la educación no es popular, el sueño del oprimido es... Sí, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Esa fue la explicación el año pasado, en el 22, que, bueno, estuvo en una UR, que yo sigo transitando por ahí como estudiante de políticas públicas educativas, estuvo y bueno, entre las cosas que preguntamos es cómo se explica este fenómeno, ¿no? Y tiró esta frase. Este es el por qué, por ejemplo, hay tantos. Claro. ¿En qué estamos fallando como educadores, no? Sí. Pero bueno, están solos en la lucha, porque y Roberto quiere hacer ¿Ahora? Ahora está perfecto, ahora se te escucha nítido. Bueno, entonces no soy yo. Mónica, te saludo con mucho afecto y no hay ninguna duda de lo que estás diciendo. Esa reflexión de Freire explica justamente ciertos diagnósticos que hay con respecto al edificio educativo y a la incidencia de ciertas formas de educación que se han transformado en tóxicas ya desde hace mucho tiempo. Y es como morderse la cola, ¿viste? Porque dan vueltas por lo mismo, pero no son capaces de cambiar desde una base operativa totalmente diferente. Es decir, las formas de construcción en la educación tienen su historia. Tiene su historia a partir, bueno, no podemos remontarnos a cualquier periodo, pero este tipo particular de forma educativa comienza prácticamente a partir del siglo XVIII y se va instalando cada vez más con la incidencia y la influencia de Europa, sobre todo el sistema occidental de la educación. Pero ese edificio está podrido porque no hace más que reproducir ese tipo de vicios y volvemos a lo mismo siempre. Yo, no obstante, este diagnóstico y esta descripción poco menos que muy difícil de aparentemente de sortear, me gustaría, a ver si comparten Mónica, Susi y todos los compañeros y compañeras, que haya una alternativa. Hay varias alternativas que se están dando desde hace tiempo, y no solamente con Freire, sino que ya en paralelo a Freire ya había otras escuelas que hablaban de la importancia de la educación popular y desarrollarla a partir de la base comunitaria, de una idea de comunidad. Entonces, a partir de allí estoy viendo que hay alternativas. Vos hablabas, por ejemplo, de la escuela primaria, de la escuela media, y en la universidad hay unos cimbronazos que se están dando muy, muy importantes. Hay gente que se ha formado en la universidad pública, por ejemplo, no hablo de la privada porque no es mi lugar, pero desde la pública, pero que están haciendo, no están claudicando a partir de todo eso, sino que se están modificando. Dale. No, y una cosita que quería agregar justo antes del corte, uno de los logros, porque me acordé de en esta era de este gobierno, dentro del Ministerio de Educación hay una dirección de experiencias sociocomunitarias. Con lo cual, como siempre, inicial es lo más armadito y es lo más hermoso, pero, por ejemplo, yo en este momento estoy participando de un centro de tecnología comunitaria. O sea que en la provincia de Buenos Aires creo que hay 1 o 2 nada más. Generado desde la educación, digamos. Hay experiencias sociocomunitarias, pero hay, como decís, la institución es tan vieja que mover esos andamiajes, con lo que implica salarios, o sea, implica toda una estructura también de cuerpo docente, cuesta mucho. El tema es que tengamos en claro el objetivo para ir moviéndolo. Bueno, quien hablaba era Mónica Regueiro, en un contrapunto con Roberto Paiva, el profe, y tenemos ahí con mucha paciencia a Laura Yaculis esperando para intervenir también. Les propongo hacer una breve pausa musical, un poquito de publicidad y retomamos con Mónica, con Laura y los que quieran participar. Por favor, Dayana. Cruzando ríos, andando selvas, amando
tomando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Bueno, Bien. No sé si ustedes recuerdan ese capítulo de Los Tres Chiflados en que pedían un voluntario, 12 corrían para atrás y quedaba Laura sola adelante. bien. Bienvenida Laura Yacules. ¿Tu apellido se pronuncia Ya o J? Con J y con K. Porque es lituano. Es lituano. Jaculis. Exacto. Jaculis. JK. Sí, sí.
Sí. Bienvenida. Bien, te propongo señora. que te presentes, Laura. Contanos. Bueno, buenas noches. Primero, bueno, gracias a todos por habernos invitado. Gracias a Susi en primer lugar, porque ella fue la promotora de esta entrevista, que todavía me sigo preguntando por qué. Me tiene alta estima, es por eso. A mi lado van a ver, va a estar Liliana Gauna, ese es el apodo, digamos, artístico que ella se coloca, pero es Liliana Gauna. Y tenemos otra compañera de Córdoba, Tessy Salado, que en este momento no se pudo conectar por problemas personales, pero bueno, siempre está con nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Jaculi, soy fotógrafa profesional de hace muchos años, siempre ligada a la tecnología. Digamos que yo en la fotografía comencé al revés, primero por la informática, la edición fotográfica, y después comienzo con la fotografía. Bueno, tal es así que cuando descubro el mundo de la imagen, abandono por completo la informática para dedicarme a pleno a esto, porque bueno, el arte es maravilloso en todas sus expresiones. No sabía que tenía una beta artística hasta que la descubrí. Esto quiere decir que todos podemos ser artistas en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Así que bueno. ¿Sabés que Mónica Regueiro también es fotógrafa? Dice que siguió el mismo camino. Ah, mirá, Mónica, viste que a veces uno cómo va transformándose, ¿no? En los caminos son insondables, no sabemos. Así que bueno, y gracias a lo que es la fotografía, que fue haciendo un camino largo en mi vida, hace muchos años, ya dedicada plenamente a esto, comienzo a trabajar en una revista española en fotografía, en la cual estaba en el turno noche, porque nos dividíamos diferentes horarios, y los latinos a los españoles nos mandaban a la noche, porque para cubrir este cupo vacío. Y bueno, realmente gracias a ellos aprendí muchísimo, realmente muchísimo, les debo muchísimo. Y claro, hasta el día que dejé de ser su amiga, porque ahí es donde se me ocurre armar Atrapados por la Imagen, que es el sitio que hoy a una fotógrafa nos convoca. Sí, también escritores, artistas plásticos, realmente se fue transformando, se fue haciendo, me superó a mí misma, ¿sí? Fue creciendo muchísimo. Y bueno, gracias también a Atrapados por la Imagen y a la fotografía, en mi vida se sumaron muchísima gente, muchísimos amigos y amigas que realmente muy, muy valiosos. Así que bueno, esa es mi breve presentación. No sé, Susi, o que quiera preguntar algo, acá estamos dispuestas. No, es muy importante porque Atrapados por la Imagen da la posibilidad y el espacio en su blog para que mucha gente que escribe, que saca fotografías, que pinta, que dibuja, que hace poemas, tenga un espacio donde publicar. Es un espacio amable, es un espacio de comunidad. Roberto, nosotros siempre hablamos que la comunidad es lo que salva a esta humanidad. Y entonces me interesa que hables un poco sobre eso. Sí, es sin fines de lucro, ¿no? Debo aclarar. Es sin fines de lucro, sí, que es totalmente, es un espacio de expresión artística. Jamás consideré lucrar con esto. Primero porque empezó en mí como un salvataje de vida. Yo empecé a pasar un periodo muy triste de mi vida y bueno, no sabía qué rumbo tomar, y como estaba con esto de la fotografía y trabajando en esta revista española, nace así, digamos, desde el dolor, nace Atrapados por la Imagen. Y como todo, cuando uno le va a poner un título a un cuento, también se le pone el título a un sitio.
decidí hacerlo blog y no página web. Muchísima gente me ha criticado esto. ¿Por qué no es una página web? Bueno, mi intención era un blog. ¿Por qué? Porque era amigable a todos. O sea que cada uno de los artistas que se suma, que solamente tiene que pedir una invitación a través de un correo electrónico y decir que está interesado en participar en el sitio, tanto Liliana, Tessy o yo más o menos los orientamos el primer tiempo para que puedan subir sus trabajos y después los largamos. Que cada uno se sienta libre de subir su trabajo, su obra, sobre todo en fotografía, que es más sencillo. Con el tiempo nacen los cuentistas, por supuesto, porque esto fue evolucionando, fue creciendo, mucha gente pasó por Atrapados, incluso en el grupo que hoy está actualmente es Tessy Salado, Liliana Gauna y yo. Pero cuando yo comienzo con Atrapados estaba yo sola. Y era muchísimo trabajo llevar adelante porque, bueno, tímidamente empecé a invitar mucha gente y para sorpresa mía se fueron sumando. Y yo dije, uy, ¿ahora qué hago con todo esto, no? Porque tanta gente, ¿qué hago con esto? Y bueno, empecé a pedir ayuda. Y una fotógrafa muy amiga y un fotógrafo en ese momento también se sumaron y comenzamos de a poquito a armar este sitio. Como todo en la vida hay, a veces, creo que en todas las artes hay envidias y competencias, y eso llevó en estas dos personas que me acompañaban a haber conflictos, y entonces se fueron sumando otras personas hasta llegar al staff que estamos hoy. Pero también con el tiempo me empezó a preocupar el tema de la seguridad de cada obra, ¿no? Porque por el plagio sobre todo. Porque, por ejemplo, el fotógrafo tiene la salvedad de ponerle a sus obras una marca de agua y protegerla de esa manera. Pero el artista, el que escribe, no. Y el primer paso, en su momento ya venían varios artistas tímidamente escribiendo debajo de su foto un pequeño poema de su autoría, un pequeño cuento también de su autoría reflejando la imagen, sería un fotocuento de esa manera, o un poema ilustrado. Pero la primera en dar un puntapié inicial grande fue la escritora Martita Puey, en la cual yo me reuní con ella en Buenos Aires, en la confitería de Británico, que le hizo un reportaje en vivo, que salió horrible, porque imagínense que se escuchaba el mozo, las copas que pedía el vecino de al lado, era una cosa. Como a veces nos sucede en la radio, Laura, cuando emitimos, como en este caso, Susana Santiago desde Rosario, yo de mi casa y cada uno en su exacto, lugar, muy casero. Que está en la radio, sí. Pasa un auto, pasa una moto, habla alguien. Sucede. Exacto, sí, así. También le pone un poquito de magia. Muy casero, pero salió hermoso, realmente. Hermoso para mí, porque era la primera vez que entrevistaba a alguien y la primera persona que se animó a subir su libro entero de cuentos en Atrapados por la Imagen. Ella tenía ya registrado su libro, entonces yo estaba tranquila porque esto no corría peligro. Pero con el tiempo se fue sucediendo que, claro, más artistas se fueron sumando y nuevos escritores querían publicar. Entonces nos entró una preocupación muy grande y ahí es donde decidimos registrar Atrapados por la Imagen y convertirla también en editorial. Mirá qué crecimiento, un salto enorme. Un salto cualitativo, sí, realmente, sí. Es muy importante porque los que publicamos en Atrapados, yo publico en Atrapados por la Imagen, sabemos que lo que publicamos está protegido. Claro, porque al tener un número de registro. Y tenés que contar de que ya está la edición del primer libro
Sí. Atrapados por la imagen. Sí, tuvimos la suerte del primer lanzamiento, sí. Y yo estuve turisteando así por el sitio de ustedes y las publicaciones, atractivo, para darte un poco el pie. ¿Qué es el día que la Tierra dejó de girar? Bueno, primero sepan que la fundadora no es muy cuerda. Entonces, a partir de ahí cualquier cosa puede suceder. Y está sucediendo. Resulta ser que ustedes habrán escuchado las noticias, sobre todo las noticias tipo crónica. ¿Qué es esto? La Tierra deja de girar, se viene el fin del mundo. ¿Qué pasará? ¿Nos volvemos todos zombies? El núcleo se había detenido. Exactamente. Sí, todo muy sensacionalista. Científicamente sí, pero de lo científico yo decidí llevarlo a la locura total y bueno, consultándola con las chicas decidimos que sí, que esto era viable y bueno, empezamos esto, bueno, ¿qué pasa si la Tierra deja de girar? Y armar una especie de concurso, pero para todas las disciplinas, que no quedará solo en lo fotográfico, porque bueno, siempre veníamos armando concursos, pero los que se integraban eran fotógrafos, pero esta vez era como, bueno, acá se pone todo el mundo a trabajar, o no pasa nada, o se detiene también atrapados por la imagen. Bueno, no sucedió, no se detuvo, hasta Susi me dijo que ya tiene algo en mente, y bueno, y este concurso va a la imaginación pura, ¿no? Les pido que entren atrapados y que lean. Ya han subido cuentos, han subido pinturas. Realmente entran porque la creatividad es maravillosa. Y lo que me encanta es el humor, porque hay mucho humor también en esto, el día que se detuvo la Tierra. ¿Y quien escribe, por ejemplo, puede subir un libro? ¿Quién escribe? ¿Puede subir un libro, por ejemplo? Sí, si vos querés subirlo, a través de la editorial. A ver, la editorial es online. Viste que hoy estábamos con este tema, justo Mónica estaba hablando del tema tecnológico y demás, y cómo cada vez estamos más sumergidos en lo que es la virtualidad. Mucho más lo fue en pandemia. En pandemia fue tremendo. Estábamos totalmente expensas de la virtualidad. Atrapados por la imagen, aunque ustedes no lo crean, actúa un poco de contención. Me ha escrito mucha gente que, qué suerte que estaba atrapados por la imagen. Ahí va a finalizar la llamadita. Porque bueno, podían estar conectados con nosotros, escribiendo y que se vieran. Y no se sentían tan solos en sus casas. Así que también sin quererlo, se cumplió una función comunitaria. La verdad que... Social. Sí, totalmente, sí. Que me excedió, por supuesto, ¿no? Pero fue maravilloso. Recorriendo el sitio de ustedes, recorriendo el sitio de ustedes me asombró, fue una publicación que dice que la Argentina ganó el segundo lugar entre los mejores murales del mundo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en nuestra organización, el Proyecto Cultural Maíz, tenemos famosos y grandes muralistas. No sé si ustedes lo sabían. Isaías Mata, Crescencio Cobos y su mujer. Realmente me llamó mucho la atención y me pareció curioso. ¿Querés contarnos brevemente esto? Sí, bueno, yo te cuento un poco cómo es nuestra metodología de trabajo. Somos 3. Yo soy fotógrafa callejera y social, voy a todas las marchas y demás. Entonces me ocupo mucho más de ese tema. Nos distribuimos para que haya diferentes miradas en el sitio y que no haya una sola mirada, sino sería muy monotemático y aburrido. Entonces, cada una de esa nota que vos leíste, Ricardo, la hizo Tessy Saladon, que ella vive en Córdoba, y en los tiempos libres se pone a investigar y arma estas notas. Cada una de nosotras, detrás de cada trabajo que hacemos hay una investigación previa. Investigamos,
extraemos la documentación, el trabajo y demás, lo comenzamos a armar en el sitio, luego le ponemos imágenes, si es necesario algún video. Es todo un trabajo que lleva bastante tiempo. Muy largo. Muy largo, claro. Sí, es muy dedicado y lleva mucho tiempo. Los que recorren el sitio van a ver que se van a encontrar todos los días con una nota nueva y diferente. Y es visualmente muy atractivo. Claro, y no hay un sitio que se le asemeje. Hay muchos sitios de fotografía, pero que no tienen esta temática, para nada. Esto apunta a otra cosa, a la cultura, a que se informen de cosas como esto, de los murales, a que cuando hay una marcha por el Día de la Mujer, ahí estoy yo, por supuesto, expresando y exponiendo lo que veo y para que un poquito llegar a través mío la mirada de otros que no pudieron ir o que se enteren. Es un trabajo educativo también. Un poquito. Bien. Aparte es estéticamente hermoso entrar al sitio. Es muy lindo, es muy cómodo, uno puede acceder a toda la información que el sitio ofrece con una ductilidad que realmente es maravillosa. Liliana, nos gustaría que nos saludes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Atrapada. Estaba haciendo un repaso de nuestro blog, escuchando a la Laura, y nada, estoy muy feliz, muy agradecida primero por la invitación. Lamento que no esté Tessy, porque realmente, bueno, como explicaba Laura, cada una en el blog aporta, o sea, se va por ahí de una parte, sin duda que después compartimos la información, siempre estamos consultando antes de que salga algo, siempre estamos, digamos, mirando detrás, pero sí, las tres, digamos, como que tenemos una mirada diferente, las tres amamos el arte sin duda, y la estaba escuchando a Laura y sí, realmente es muy rico. Yo soy soy la última que se sumó al equipo, desde el 2015, finalizando el 2015 que estoy, y realmente, bueno, personalmente disfruto muchísimo, me encanta escucharlo, lo que ven desde afuera, porque sin duda mi trabajo por ahí está muy ligado a la parte de atrás del blog. Ahí está Laura, o sea, si bien también preparo notas, pero bueno, me encanta estar justamente en estos detallitos que por ahí ven ustedes en la estética, que el colorcito, que las letras, que el loguito quede bien, diseñar los nuevos loguitos cada vez que hay algo nuevo, o sea, es lo que realmente me apasiona y es en lo que trabajo mucho en el blog, en la parte que no se ve por ahí. Hace bueno, tiempo. es una parte fundamental. Bravo, mujeres, bravo. Contale, Susi, 2 horas de programa de radio, ¿cuántas horas semanalmente llevan de trabajo? Muchísimo. Entonces, imagino lo de ustedes, que además confluye con lo visual, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí. A los oyentes les digo que terminamos la primera hora del programa y van a escuchar un poco de música, mientras a los participantes los invito a entrar en el segundo link de Meet. Perfecto. ¿Puede ser? Ahí vamos. ¿Nos convierte un poco de música, Dayana? Con ese gusto a desvelo se va arrastrando la noche, y aunque parezca un reproche, es solo unirte a buscar. Recuerdo que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Puedes llamarla nostalgia, locuras del que ha perdido, caprichos del sinsentido, o llámala soledad. Pero no pidas olvido, si al fin por eso he venido en mi memoria de amar. Pero no pidas olvido, si al fin por eso he venido en mi memoria de amar. Yo siento que te
contigo si estás buscando otro nido para pagar tanta sed? Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames por si decides volver. Endijas del tiempo, tus ojos vienen conmigo, son mi candil y mi abrigo y no los quiero apagar, porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar, porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar. Con la esperanza de verte voy desandando el camino y en la paciencia del vino siempre te vuelvo a encontrar. Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar. Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar. Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y querré. No sé qué pasa contigo si estás buscando otro nido para pagar tanta sed. Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames por si decides volver. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Federico Enriquez Sambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail sambucetear@hotmail.com. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Bien, transitando ya la segunda parte del programa, y me alegra contar todavía con Mónica, con Liliana, con Susi aquí, con Laura. Tengo que presentar a Gabriel Rubinstein, al doctor Pablo Fisleider, el profesor Roberto Paiva, a quien ya escucharon. Y los voy a invitar a todos a debatir, a escuchar con atención algunas novedades que tenemos. Vamos a escuchar algún comentario económico de
Horacio Rubelli. Vamos a escuchar una columna de Fernando Burroni respecto de las futuras elecciones, algún anuncio respecto de la situación ucraniana y algo que ver con el tema mapuche también, según el punto de vista de los compañeros de Segunda Independencia. Por favor, Dayana, ¿nos mandás el audio de Rubelli? La deuda externa es siempre un mecanismo de dominación y de condicionamiento de la economía de los países deudores. Incluso se agrava el nivel de subordinación con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que en la Argentina lo refrendaron con una ley del Congreso de la Nación. Porque el fondo es el auditor del pago de la misma, pero esencialmente de la primarización de la economía del país deudor. La deuda genera condicionantes en el presente y hacia el futuro, como es el caso, por ejemplo, de la explotación de gas y petróleo a 6.000 metros del nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense, o la explotación de las minas de oro de Valedero en San Juan o debajo de la lumbrera Agua Rica en Catamarca, o la explotación y utilización del agua para extraer litio y minerales raros de nuestra puna, o el fracking, fracturación hidráulica en Vaca Muerta, o el empleo sin control de glifosato y otros plaguicidas en los campos, o el desmonte masivo para sembrar o criar animales, todos en aras de exportar a como dé lugar para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino. Las grandes empresas en la Argentina, además de haber sido beneficiadas de la deuda, 200 empresas son responsables del 70% de las exportaciones en Argentina. Hay más de 3,5 millones de empresas inscriptas. 200 empresas representan el 70% de las exportaciones. Esas empresas son las que se endeudaron en la dictadura militar, volvieron a endeudarse con el dualdismo y fueron las que compraron dólares baratos a Macri para que después traerle esa deuda al Estado argentino. Las grandes empresas en la Argentina internacionalizan sus precios. Esto es, venden al mercado local, sí, solo sí, es el mismo precio que obtiene el exterior y con un tipo de cambio arbitrario. Por ejemplo, la botella de 1,5 litros de aceite de girasol cocinero de Molinos Río de la Plata, el girasol se siembra acá, se cosecha acá, se transforma y se prensa en aceite acá, se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros a Europa. Y en Europa se vende a 2,48 euros en el mercado de Ámsterdam, que es el puerto de entrada de Europa. Y acá te la venden a no menos de 850 a 900 pesos. Esto es, están tomando un tipo de cambio arbitrario porque te da un tipo de cambio promedio de 360 pesos. Sin embargo, incluso en el campo nacional y popular, no se discute el tema de la deuda externa. Se hace un olvido intencional y cobarde para no dar el verdadero y principal debate, que la deuda la paguen los que la tomaron, que se investigue la deuda, y no el pueblo argentino a través de políticas fiscales y de precios que imponen esas grandes empresas que fueron las que fugaron el capital. La inflación y el ajuste cambiario permanente es el camino elegido para disminuir los salarios reales, jubilaciones y pensiones, y con ello deprimir todo el mercado interno, que solo acumula y apuntar a las ventas al exterior, que en un 65%, como lo fue en el año pasado 2022, son materias primas y alimentos. Nos privamos de consumir alimentos, producimos soja para no producir papa, lechuga, tomate, pera. Se genera de esa manera un modelo dependiente donde la prioridad es vender lo que sea afuera. Y es lo que explica por qué, produciendo el año pasado más de 120 millones de toneladas de granos declaradas, tengamos parte de nuestro pueblo que no puede tener 2 comidas diarias. No menos del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Tenemos un déficit habitacional de 3 millones de viviendas y contamos con recursos, arena, piedra, cal, cemento, ladrillos, estructura de hormigón, abertura de aluminio, madera, azulejo, mosaico, grifería, etcétera, etcétera. Y mano de obra real y potencial. No se la emplea para que la población consuma menos alimentos y menos energía y aumenten los saldos exportables. Es más,
Vaca Muerta y otros yacimientos garantizan que disminuye la importación de energía en el 2023 con respecto al 2022. Nos vamos a autoabastecer en el 2024 y vamos a ser exportadores netos de energía desde el 2025. ¿A quién beneficia? Lo decimos ya. Se está haciendo un gasoducto de Vaca Muerta, gasoducto gas que es nuestro, hasta Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo, Brasil paga el BTU, el millón de BTU, que es la medida de gas, $6 el millón de BTU, y nosotros hoy lo pagamos $3. Cuando se termine ese gasoducto que beneficia a ese puñado de empresas que se endeudaron antes, que jugaron capitales con Macri, etcétera, etcétera, Pampa Energía, Tech Petrol de Techín, Pan American Energy de la Bridging Petroleum y Bulgeroni, nos van a obligar a pagar a nosotros $6 también en BTU, porque esa es lo que están vendiéndolo en Brasil. Bueno, estás muteado, Ricardo. Sí. Estás muteado, Ricardo. Ahí está. Mejor así no me escuchaban putear. Porque después de escuchar a Robelli, ¿viste? Se me va todo lo políticamente correcto que puedo conservar a esta hora. Y digo, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué futuro nos espera por esto de no haber discutido medianamente la deuda externa, por esto de no haber cuestionado un poco más la deuda externa y negociado en mejores condiciones? Ricardo, Pablo había pedido la palabra. Y démosela. Doctor, adelante. Está muteado, Pablo. Era agregar algo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Hola. No solo que la negociación no se hizo en tiempo y forma, sino que no nos olvidemos el contexto. Era en lo que se comentó mucho en ese momento, y se lo soslayó, fue que estábamos en un marco de pandemia. Y en ese contexto de pandemia era cuando mejor podíamos conseguir condiciones. Ya se pasó ese tren. Y eso es algo que me parece que era fundamental. Ya, bueno, de todos modos ya está, es contrafáctico esto, pero hubiera sido importantísimo haber aprovechado ese contexto de pandemia y habida cuenta de lo ilegítima de la deuda, nos presentó una posibilidad inmejorable como nunca en nuestra historia de poder haber zafado de esta espada de Damocles que nos dejaron. Simplemente eso. ¿Sabes qué, Pabli? Justamente esto que estás diciendo tiene que ver con la matriz que ha formado a estos grupos empresarios y desde ya a la gente de ciertos gobiernos que con esas políticas no hacen más que reproducir la forma de dependencia. Justamente en momentos en que a lo mejor históricamente se hubieran podido hacer un montón de cambios, siempre se añoran esos momentos. Sin embargo, cuando aparecen, esa matriz es tremendamente abusiva, perturbadora, y es como que los intereses de esa gente privan por sobre la posibilidad de generar una política propia y una política que refleje los intereses nacionales y populares. No es casualidad, digamos. Por eso esa forma es casi un lamento borincano, ¿viste? Esos lamentos del que no puede conseguir una mejor propuesta para salir adelante. Sí, en ese momento los únicos que levantaron la voz respecto de esto fueron Robelli, justamente, Amado Vudú y Máximo. Cristina no habló, me acuerdo, no puntualizó en esto, pero me imagino que la voz de ella fue canalizada por Máximo, ¿no? Pero bueno, no fueron escuchados. Evidentemente no fueron escuchados un poco por lo que dice Roberto, por intereses creados y por, bueno, yo no saber qué otras oscuras intenciones, ¿no? Es cierto que pasó el momento de la negociación de la deuda, pero lo que también es cierto es que las consecuencias vamos a pagarlas por mucho tiempo. Y estamos hablando de tener litio, estamos hablando de tener gas, y Robelli lo que anuncia es que lo vamos a pagar a precios internacionales, que las empresas que están encargadas de extraer estos materiales estratégicos nos lo van a cobrar al precio del exterior, no al precio del país productor. Con lo cual, cero beneficio para el pueblo argentino.
Gabriel y Roberto, bueno, saben que Proyecto Cultural Maíz tiene comisiones de trabajo, y así como Susi y yo coordinamos radio junto con Roberto y otras personas, Gabriel y Roberto nos representan en Soberanos. Y Soberanos son un grupo que han levantado la voz respecto de este tema. Y por ahí Gabriel y Roberto nos pueden contar un poquito en qué andan ahora, ¿no? ¿Cómo pinta toda la fase económica? ¿Qué dicen en Soberanos de todo esto? Está muy pensativo, Gabriel. Dale, Gabo. Dale, Gabo. No, buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Perfectamente. Bueno. No, lamentablemente en Soberanos también estamos atravesando un periodo de crisis interna, donde lamentablemente fuimos convocados por determinados ejes que tenían que ver con los ejes de soberanía popular, soberanía económica, soberanía en todos los planos. Y en realidad terminó siendo, ¿cómo decirlo?, un ordenamiento político que tenía como finalidad lanzar determinadas candidaturas y ocupar determinados cargos. Y esto generó una crisis en Soberanos que nos llevó al borde de una fracción, lamentablemente, donde estamos los soberanos que estamos con Cristina, que es el caso nuestro, y los soberanos que están con Rodríguez A, que se autodenominan puros. ¿Puros? Puros. Y no en el término de habanos. Exactamente, sí. Puros en otro sentido, en el más término de la pureza. Lamentablemente, bueno, esto no es más ni menos que una de las tantas crisis y divisiones que se generan en el campo popular y que la verdad que no son plausibles en un momento donde debemos unificar los criterios políticos, ideológicos, que nos encolumnen en un camino de liberación nacional y social, ¿no? En ese sentido, bueno, le dejo la palabra a Roberto porque la verdad que me es muy difícil transmitir una situación de crisis como la que estoy describiendo, y quizás Roberto pueda completar y hacer algún tipo de señalamiento. Mira, para no agobiar, porque acá lo importante es ver qué ha quedado de positivo en todo esto, y por lo pronto es la firmeza con la que el grupo nuestro se presentó y decidió seguir adelante con el proyecto que nos había convocado Soberanos en su momento. Y en ese sentido, esa positividad tiene que ver con que si hay alguien que ejerció una pureza, que desde ya es un término absurdo, pero si alguien ejercitó esa pureza, fue el grupo que nos convocó a nosotros a partir de la lucha, de la constitución de trabajos territoriales, de trabajos de campo, búsqueda de alternativas, desde conseguir gazebos, conseguir pancartas, conseguir banderas para poder salir adelante y proyectar la idea que Soberanos supuestamente tenía. Pero es obvio que hay sectores que no están en la misma línea, y entonces, bueno, fuimos considerados de alguna manera, no me parece absurdo decir castigados, pero fuimos de alguna manera ninguneados y aparateados, y quedamos en esa situación. Pero lo más recuperable de todo esto, que no se han perdido las ganas, y lo que en algún momento para muchos fue una esperanza, yo nunca la tuve, debo ser honesto, yo tuve expectativas, no esperanzas, pero sí de alguna manera esa gente es lo que me parece más recuperable de todo esto. Y por eso hemos puesto el audio, con acuerdo de Gabo, de Pablo, del grupo nuestro, de Robelli, que es el que se mantiene de alguna manera en esa línea crítica, que no ha claudicado, y eso es lo que nos sigue convocando para seguir peleando todo esto. O sea que Soberanos es nuevamente una etapa en construcción, y seguiremos peleando, porque la tarea es esa, la tarea es la nuestra, que es la tarea de las bases, la tarea de la base, no, digamos, de ciertas conducciones que se arrogan determinado tipo de posiciones y de formas verticalistas
que no se condicen con la propuesta original de apertura desde el punto de vista ideológico y de todo tipo. Así que bueno, eso es como una pequeña síntesis, pero desde lo positivo, el grupo nuestro es excelente realmente, son trabajadores, ya digo, inclaudicables, y bueno, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, porque nuestro proyecto va más allá de todo eso. Queremos aprovechar, perdón, Ricardo. Sí, perdón. Perdón, quería agregar algo más. Quería, digamos, primero señalar los 3 ejes principales por los cuales, digamos, nuestro sector convoca para el próximo sábado en Parque Centenario, aprovechar para pasar acá este chivo, a las 4 de la tarde en el Mástil, con 3 ejes convocatorios. Por la no proscripción de Cristina, por el juicio a la Corte, y ayúdame, Ricardo, con el tercer eje que no me acuerdo ahora. Roberto. Está muteado. Por el silencio. El tercer eje es el silencio. El silencio, sí. No, yo no sé si había un tercer eje, digamos, tan clarificado. Puede ser, pero me parece que tenía que ver con el tema justamente de la representación, que ahora me mataste porque yo también me olvidé en el último caso. Pero creo que tiene que ver con... Están levantando los ejes de la mesa política a la que convocó Presidencia. ¿Me equivoco? La no proscripción, juicio, temas buenos. Perdón, y lo principal que es la movilización del 24. Ah, bueno, sí, yo lo daba por supuesto, está bien. Perdón, era el tercero y principal, la convocatoria que hizo Cristina alrededor con la consigna que era democracia o no me acuerdo tampoco ahora. Sí, democracia o lo que quede. Mafia. Mafia o democracia, exactamente. Y les pido disculpas por el desorden y la falta de memoria. No, está bien. Esto es vivo, es así. No, pero ¿sabés qué es interesante? Ricardo y la gente, ¿por qué es interesante esto? Porque esto no fue una cosa que la planteamos solamente nosotros ya desde el inicio, sino que fue dicha expresamente por Cristina. O sea que no es que nosotros aparecimos de golpe, así como dando portazos y empujando a los codazos para decir hay que hacer esto o lo otro. Esto ya lo había propuesto Cristina y sin embargo al momento actual todavía la conducción no sabe qué va a ser el 24, cuando ya tendría que haberlo resuelto desde hace mucho tiempo y dar el aval para que esto fuera una manifestación acorde con las necesidades en este momento de coyuntura política. Sin embargo, parece mentira, pero tuvimos que hacerlo nosotros, tomar nosotros esas banderas con la expectativa lógica de la lucha y avanzar. Por eso digo que si no parte de las bases, las propuestas no parten de las bases, estamos realmente en el horno. Por eso, cuando Mónica cantaba... Las funciones están definiendo cargos. Claro, pero fíjate, candidaturas, no entienden la necesidad de la gente. No exactamente, mira, exacto. Y cuando Mónica cuenta las cosas que cuenta de la educación, esto se reproduce en políticas educacionales y en políticas de gobierno, que tienen que ver con formas que superan todo esto, que no tendrían que estar limitadas por nada, y que fuera realmente una solución y una resolución que partiera de las bases. Pero le tienen miedo a las bases. Evidentemente le tienen miedo, resquemor, o se aferran a ese verticalismo realmente histórico y dramático, y no solo de las fracciones más encumbradas de los partidos políticos, sino de las mismas formas de pensamiento, que siempre estamos esperando o esperan algo del otro. No, construyamos nosotros lo que podemos hacer, que nos podemos equivocar seguramente, pero por lo menos vamos a hacer algo. Mientras nosotros tenemos que esperar los dictados y los dictámenes de ellos, realmente es un despropósito. El nuestro es otro. Ustedes mencionaban a Cristina y la convocatoria, y yo te digo que, y esto es una apreciación personal, lo que más rescato de los últimos discursos de Cristina es cuando dijo que cada uno tome el bastón de mariscal. O sea, si la gente no se pone el tema al hombro, esto es muy difícil. La dirigencia nos está conduciendo hacia la más dependencia y más política de este tipo, ¿no? Es una... No se le puede pedir todo a ella. No se le puede pedir todo a ella.
Bueno, por eso. Mónica estaba intentando intervenir. No, era antes con el tema, mucho de las bases, pero estamos tan acostumbrados, me parece, al verticalismo. Voy a contar la experiencia acá en el oeste. O sea, no sé si al verticalismo o al unitarismo, ¿no? Porque todo en Cava, o sea, yo iba a Soberanos, iba a Cava y salía, me vamos a comer el mundo, digamos, porque esto, la escuchaba Alicia, que la conozco la sigo hace rato, a Vudú lo respeto muchísimo y Mariotto también, digo, estos tres nos vamos a comer el mundo. Llegaba al oeste, estuve en el eje a nivel provincia de educación. ¿Viste cuando decís, las bases todavía, ese concepto de comunidad no lo tenemos? Cada uno venía pensando de que yo traigo mi proyectito y lo van a llevar. Esto se va a llevar adelante. Nos bajaron cosas maravillosas, o sea, una de ellas fue el trabajo de Gilberto Schiller, que era de cultura de Lula en la primera presidencia. Sí. El trabajo que él hizo en barrios con experiencias comunitarias, qué sé yo, la primera reunión nadie lo había leído, porque cada uno va con su historieta, y vos decís, no tenemos que romper esa, o sea, volver a tejer la comunidad. Estamos esperando todavía, que en la sociedad de fomento estamos esperando a ver qué dice el presidente, así que imagínate a niveles mayores, o sea, creo que la dictadura fue la que nos adiccionó muy bien a tenerle miedo a tener el bastón de mariscal, tener miedo de poner el fuego del zapato, y nuestra generación creo que es la que está obligada moralmente a marcar que sí podemos tomar el bastón de mariscal, pero no lo hacemos. No, es que también, a ver, convengamos, hay miedo, hay desconfianza, el neoliberalismo dejó sus huellas muy marcadas en la psiquis, ¿cierto? En la memoria colectiva, esta cosa del inconformismo, la queja a la comodidad, y pensar en uno mismo solamente. Y esto es muy difícil. Y los que nos gobiernan, mientras tanto, gobiernan para pocos en contra de las grandes mayorías, que están cada vez más empobrecidas y sometidas a un montón de padecimientos. Y ahora el enemigo es la droga, el narcotráfico. Cuando el enemigo real es el neoliberalismo. Pero fíjense que ahora lo ha impuesto de alguna manera que el enemigo es el narcotráfico, cuando es el mayor negocio del mundo y lo manejan las grandes corporaciones internacionales, siendo Estados Unidos el mayor país que consume drogas, donde se hace realmente el negocio. Pero ahora nosotros nos han puesto que ese es el enemigo. No ese es el enemigo, es el sistema. Acordémonos, sí, creo que lo habíamos comentado alguna vez en alguna charla, lo que dice Rita Segato respecto al segundo Estado. Ese segundo Estado, el Estado supuestamente de la droga, es el que licua, el que permite justificar y garantizar las grandes ganancias del Estado 1, que sería el Estado que conocemos todos. Exactamente. Me parece que estamos hablando de 3 estados ahora, ¿eh? Porque está el Estado lamentable. El Estado lamentable, Ricardo. No, el Estado lamentable es el nuestro. Lo que digo es el Estado mafioso. El Estado mafioso, que tiene copado los medios, la justicia y la economía, con la deuda, nos tiene atrapados y no nos deja mover. Y ese es el paralelo, el que está licuando todo el negocio del narcotráfico. Para ellos la ese es el paralelo. Y sí. Siendo las 22:30, les propongo un corte musical de la mano de Diana y luego escuchar un mensaje de un oyente. De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue sin show, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que
ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Queridos compañeros, les acerco un fraternal saludo y los felicito por el hermoso programa que hicieron, lleno de valentía, de amor por las cosas que defienden lo común y con mucha sensibilidad. La música sigue siendo de primera y los coordinadores, locutores del programa, tanto desde Rosario como desde Misiones, estuvieron de 10. Los invitados, obvio, también. Así que los felicito. Yo lamento que en el horario del programa, por lo general, no estoy disponible. Por eso me tomo el tiempo y lo escucho a posteriori. Así que, bueno, lo seguiré escuchando. Vamos adelante. Un abrazo. Esta es Mónica de Rosario y dice que mientras escuchaba el programa se puso a limpiar su cocina. Dice que la dejó brillante porque no pudo parar 2 horas de limpiar mientras nos escuchaba. Genial. Qué dulce, qué generosa. Esto se refiere al comentario del programa anterior, donde yo estaba en Misiones, vos estabas en Rosario y sí, parece que nos lucimos con la música. Hubo muchos comentarios respecto de la música. Y no, bueno, no solo de la música, sino de Yamila. Sí, de Yamila y su relato. Sí, sí. Y lo que comenta tiene que ver con esto que decíamos nosotros recién, ¿no? La gente escucha por streaming, escucha por algún método alternativo, porque después enviamos el programa. Todos van a recibir el programa por WhatsApp para que lo puedan escuchar o reenviar a sus conocidos. Le quiero proponer a Diana volcarnos más a la faz política y escuchar una apertura en la M750, en el programa de Víctor Hugo, la apertura de Fernando Borroni. Diez y media. Llega a la segunda mañana de las 7:50 el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Algunos interrogantes que dejó la mesa del Frente de Todos. Algunas certezas que dejó esa misma mesa. Empecemos por las certezas. Todos y todas coinciden que Cristina Kirchner es la esencia misma del Frente de Todos. No solo porque fue su mentora, su sabia, sino porque representa una idea frentista, que no es menor en la política. Una idea que entiende que debe construirse de cada una de las partes un todo. Pero además, porque Cristina Kirchner representa un futuro en base de un pasado que fue posible en términos no solamente económicos, sino sociales y culturales. Cristina Kirchner puede prometer porque cumplió. Y eso reconfigura muchas veces las campañas políticas. Otra certeza, el único que puede cambiar las condiciones de unas posibles
paso es Sergio Massa. Habló anoche Sergio Massa y dijo, el sábado, que él no podía ser candidato si era ministro de Economía, que para él eso era incompatible. Bien. Ahora hay un interrogante, que es, ¿Alberto Fernández continúa con la intención de ser reelecto? Si la respuesta es no, el camino que se abre es de una nueva etapa en el Frente de Todos. Un frente que ojalá se sostenga a lo largo de la historia y que va a hacer esto, tensiones de los espacios de centro-derecha, de centro y de centro-izquierda dentro del frente, pero siempre allí, en ese lugar. Pero que Alberto Fernández decida no ser candidato, abre una nueva etapa del frente. Si no, será un poquito más de lo mismo. Porque entonces, si Alberto Fernández insiste con su candidatura, quedará claro que la responsabilidad y el destino del Frente de Todos se encierra a lo que pueda tener Alberto Fernández de votos en una elección. Quiero decir, si Alberto Fernández es presidente, se candidatea, ninguno de sus colegas, ninguno de sus compañeros y compañeras se van a presentar, ya se lo dijeron. Dijo Guado de Pedro, yo no voy a ir a una interna como ministro con el presidente. Cristina Kirchner como vicepresidenta no va a ir a una interna con el presidente. Y el ministro de Economía no va a ir a una interna con el presidente. Por lo tanto, si Alberto Fernández dice, voy a ser candidato, se bajan todos. Por tanto, si luego se pierde la derrota, casi que le pertenece en soledad a él y a quienes lo rodean. Nadie garantiza el triunfo, es cierto. Ahora, ¿quién puede garantizar algo en política? Nadie tampoco. El tema es cómo y con quién es decidir dar la batalla. Y acá está lo central. ¿Con quién está decidido dar la pelea del Frente de Todos? Más allá del resultado. Porque uno puede decir, si se va a perder, que se pierda porque el adversario es más fuerte y no por debilidad propia. Ahora bien, más allá de las candidaturas, lo que está claro es que hay que definir el para qué. Y en ese para qué, si somos sensatos y todos, automáticamente, si nos dicen el para qué, anotamos 4 o 5 puntitos. Bien, en ese para qué lo que queda claro es que lo que se viene en la Argentina es una etapa de confrontación inevitable, de tensión inevitable, de visibilidad de la grieta inevitable. Si esto sucede, Cristina Kirchner es la candidata inevitable. Y si Cristina Kirchner es la candidata inevitable, la esperanza también se hace inevitable. La columna de Fernando Borroni. ¿Qué tal? Interesante el análisis, para mí, y pareciera ser que desde el palo que yo considero más cercano a mi manera de ver, desde sentir la política, y creo que ustedes también, la candidata natural, la que debiera encabezar la fórmula es Cristina. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Para tener alguna posibilidad y garantizar la proyección de un plan. Porque habiendo elegido como eligió Cristina, no se garantizó con Alberto Fernández la realización de un plan nacional y popular. Ese es mi análisis personal. Y acá voy a tirar un tema muy polémico que ya hemos discutido con Gabriel, que es, ¿y si Cristina no se presenta? Porque es humana, y está agotada, y está gastada, y le amenazaron los hijos, y corre riesgo de ir presa, de que le metan un fallo y una proscripción, quizás antes de las elecciones. ¿Y si Cristina no se presenta, tenemos plan B? Por favor, no me dejen solo, estamos al aire. Espero que Cristina tenga el plan B. La última vez no salió muy bien el plan B, Moni. Ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones, que no era poco. No era poco, es cierto. No era poco. El tema es que la ganamos. ¿Para qué? No había manera de traer a Massa, sino. Y sin Massa perdíamos. Nos guste o no. Particularmente no me gusta, no es que lo defienda. Pero el Frente Renovador tiene, digamos, más allá de su sede en la embajada, tiene una cantidad de cuadros y cosas que lo hacen muy interesante, una cantidad de votantes. Claro, el problema es, ¿ganamos elecciones para qué? ¿Para la continuidad? ¿Esta es la expectativa? ¿Para más de lo mismo? ¿Para la receta que hace el Departamento de Estado? Y porque, mi opinión personal, ¿no? Por lo otro va a ser mucho peor.
Yo creo que la etapa de Massa se puede entender como políticamente viable en su momento, pero ahora debe ser de alguna forma también superada, ampliada, porque si queda en eso, lo que vos decís, Mónica, es real, lo de la embajada, y entonces tenemos que superar esa instancia porque si no nos quedamos anclados en todo eso. ¿Quién garantiza otra instancia? ¿Quién garantiza un programa? Un programa realmente recuperador de los derechos populares. Soberanos impuros. Creo que hay algo que Los por mirada díscolos. interna no perdamos de vista dónde está el real enemigo. O sea, el real enemigo viene por todo. Sí, pero yo lo veo adentro y afuera. Se notó Perú, o sea, creo que queda en claro cuando miramos Perú lo que le pasó a Lula con un nivel. Y Lula no ganó por tanto margen tampoco, ¿eh? Bueno, ahora el enemigo Mónica, está afuera acuerdo. o el enemigo también está dentro. Mónica, acuerdo justamente eso, pero como dice Ricardo, están los dos lados. Y de eso hay que dar cuenta también. Porque si no nos quedamos solamente con una forma de enemistad que digamos que puede ser mucho más grave, pero si desde adentro también se lima la expectativa y la posibilidad de un cambio social favorable a los sectores vulnerables y vulnerados, me parece que es más de lo mismo. No olvides que toda la conformación de esta red particular ideológica y política de lo que significa cierto peronismo nos lleva a eso. Entonces hay que tener en cuenta, tenemos que tener no plan B, tenemos que tener plan de la A a la Z. Pero como decís, eso es una construcción y nadie garantiza cómo nos vaya a ir, nadie. Pero bueno, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, la intención tiene que estar. La intención tiene que estar, el plan de batalla tiene que estar. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a aspirar? ¿A que gane alguien que es menos malo? ¿O nos estarán asustando con los más malos para que gane el menos malo? Y seguir adelante con la política de entrega. No, porque te digo, esta vez Macri no miente. Las cosas que dicen que van a hacer, la otra vez nos decía, continúa la alegría, va a continuar. Esta vez te dice, vengo por el PAMI, vengo por esto, desarmado el sindicato. Lo dice claramente y lo peor es que a la gente le gusta eso. Bien, vos lo estás diciendo. Mira, yo lo que creo que lo que están diciendo, y esto no va en contra de nada en particular, sino un análisis cierto que nos remite a la historia de los procesos en la Argentina, ¿no? Yo creo que están esperando, mucha gente está esperando, y más desea que el tema, por ejemplo, de la inflación, cosa que todavía no se pudo constatar, baje la inflación. Yo recuerdo, y si bien las cosas nunca son iguales en otro momento histórico, yo recuerdo que en situaciones parecidas se habló en el menemato del tema de la inflación. ¿Se acuerdan que veníamos de una inflación galopante y una hiperinflación que se resolvió, entre comillas, con el tema del 1 a 1? Todo eso nos costó justamente vender las joyas de la abuela. Es privatizar todo lo que era de alguna manera patrimonio nacional y popular, y eso fue lo que terminó marcando una diferencia que ahora me está haciendo ruido también con lo mismo. Yo no estoy seguro para nada de que la situación ¿cómo se llama?, de la inflación, aunque se resuelva, no sea sobre la base de la entrega de todo el fin de nuestro patrimonio. Desde las formas energéticas que estás contando, que contás vos justamente, que contaste vos y que contó de alguna manera también Laura, entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo eso, porque que la inflación se pare para beneficiar a un sector de la pequeña burguesía o de la burguesía más acomodada y beneficiada por eso, me parece que estamos peor todavía que en el menemato. Ya no vamos a tener nada más que entregar. Hay una jibarización de la forma de Estado como comprometido con los intereses nacionales y populares. Hay una segmentación espantosa del territorio nacional que se está entregando a mansalva. Entonces todo eso tiene que ser visto, pero esos son diagnósticos. El tema es la reflexión política y la acción política concreta, cosa que no es nada fácil, desde luego. Pero me gustaría advertir en ese punto. Yo creo que el camino, una vez más, es la movilización, la expresión de las capas populares más masivas que fueran posibles. El problema es que estamos en una etapa de repliegue, ¿no? Una etapa de mucha tranquilidad, de que la gente no reacciona. Y es interesante este análisis. Yo a veces me quedo pensando
¿Interpretamos lo que la gente quiere o interpretamos lo que queremos creer que la gente quiere? Voy a decir algo duro que se escuchó por ahí alguna vez. Pero yo estoy más con jóvenes. ¿A la gente ese golpe de derecha que los deje del culo para arriba para darse cuenta que esto no era lo que querían? Porque, a ver, Macri ahora no miente, pero antes mintió, pero hizo lo que hizo. Y tendría que haber un registro histórico de lo que hizo. No hay, porque estuvo armado tan bien que quedó, digamos, hizo lo que hizo, pero el problema sigue siendo de Cristina. O sea, de lo mismo pasaba cuando él era, me acuerdo en la toma de los colegios, cuando tomaba los colegios en Capital Federal, siendo Macri intendente, y el problema era de Cristina. ¿Viste? Cuando decís, sos intendente, vos tenés que resolver la estufa, no lo tiene que resolver Cristina. Y sin embargo, hay un blindaje y que la gente quiere creer lo que quiere creer. O sea, la burbuja azul de Facebook y todo demás surtió mucho efecto. Cuando estoy con un adolescente y le pregunto que va a votar a Milei, estoy en un barrio muy complicado de Moreno, ¿no? Estamos hablando que la mejor opción, como algunos me dicen en el último año, es o soy trans o cartonero, y está terminando la secundaria. Viste que uno hablándole de otro tipo de cosas. Entonces decirle, ¿por qué querés votar a Milei? ¿No? O sea, y no, porque se va a dolarizar. Ajá. ¿Y vos te pensás que en la dolarización cuánto vas a ganar vos? ¿Cuánto pensás que te van a pagar el cartón o la cocaína, el papelito de crack? ¿No? Y hay una cosa que por eso me resulta tan interesante este tipo de programas, porque es que reflexionen un poco. Van a dolarizar y va a estar fenómeno. O sea, la política ganó. Y esa es la batalla que tenemos que dar. Porque la gente piensa que la política no tiene nada que ver. Todo fue mi esfuerzo. Y esa discusión es permanente con la gente. Tienen miedo a la política. ¿No creen que la política le vaya a resolver? Porque la política nunca le resolvió. No, ya no estoy diciendo. La política resolvió, hoy tengo vacaciones, o todo eso porque lo hizo y fue un hecho político. Sí, hace 50 años atrás, no, 50 no, me quedo corto. Bueno, la política, yo hablaba de conectar igualdad y todo lo demás también fueron políticas. Eso es cierto. La vacunación fue también política. Sí. No tomemos solo las grandes decisiones. Hay cosas concretas que tampoco entiendo, ¿no? Como fue los cortes que hizo Tolosa Paz, así. ¿Para qué levantás a los piqueteros, digamos? ¿Qué ganás con maniobras tipo Macri? Cuando Macri cortó a la discapacidad, ¿se acuerdan que Macri cortó de golpe a la discapacidad? No decir, perdón. Y las escuelas técnicas, pero no cortes así. Sí. ¿Saben que me parece que la diferencia que hay en otros momentos, con otros momentos del quehacer nacional y de la historia de nuestro país, es que fuimos sujetos a una etapa de, ¿cómo les puedo decir?, de subhumanización política. O sea, nos han subhumanizado políticamente hablando. Entonces ya no tenemos más capacidad o posibilidades de hacer análisis más certeros, porque esa gente lamentablemente está vedada para este tipo de... Está en el hoy, ahora, ya. Y entonces frente a eso la proyección de un cambio no puede operar solamente en ellos. Es decir, no va a operar en ellos. Tenemos que hacerlo nosotros. Y nosotras que por lo menos tenemos un ejercicio político más allá de nuestra capacidad que supera todo eso. A mí no me van a convencer con este tipo de diálogos y de promesas, porque no solamente no soy cartonero, sino que estoy en una etapa donde todavía puedo reflexionar críticamente sobre muchas cosas, pero ellos no. O sea, eso es la lucha cultural, la batalla cultural sigue siendo lo mismo. Es una cosa terrible. Y cuando Milei habla, justamente, yo a veces no lo podía creer, cómo pueden confundir tan torpemente, pero no estoy hablando de gente que ya está de alguna manera subhumanizada políticamente, de gente que supuestamente formó parte en algún momento de un partido político con cierta raigambre, siguen creyendo en que eso es anarquismo. Pero no saben lo que fue el anarquismo, no tienen ni idea. Eso es una forma de bastardear el movimiento anarquista, que fue combativo, revolucionario. A veces, obviamente, pudo haberse equivocado, seguramente se equivocó, pero la ética que tuvo, la entrega que tuvo el anarquismo lo tuvieron muy pocos partidos políticos, ¿no? Creo que no hay ninguna duda. Nuestra historia no es solamente la del peronismo, es también la del anarquismo,
las de las luchas sociales, las de las luchas de todo tipo. Entonces, estamos en esa encrucijada. Yo creo que es el gran desafío que tenemos que tratar de, si no superar, por lo menos entenderlo. Yo creo que el gran desafío también es cambiar nuestro estilo de comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos con la juventud, con los millones de votantes que esperan un discurso renovado, que no le podemos decir, no, mirá, lo que pasó hace 70 años, eso no camina más, los pibes quieren saber qué va a hacer de su vida ahora y cómo le vas a resolver los problemas ahora. Y esto es todo un tema, porque seguimos hablando de un modo muy ecuménico, muy histórico, y no llegamos a la juventud, no llegamos con nuestro discurso. Y yo estoy muy preocupado, de verdad estoy preocupado, porque la sensación que tengo es que en la militancia y en el público en general, que es del palo, por decirlo de alguna manera, que cree en un proyecto nacional, popular, progresista, está esperando que pase algo. Está esperando que pase algo para que haya una novedad y tener una esperanza. Pero lo que se ve es dispersión, no se ve una luz de esperanza. Estamos peleando para que no proscriban. Cuando decimos, qué locura, podríamos haber evitado que la proscriban tomando acciones hace 4 años atrás. Todo lo que se pudo hacer hasta ahora. ¿No? Milagro sigue presa. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Me parece como hasta un poco tarde, ¿no? Para venir a militar ese tipo de cosas. Es difícil, es realmente muy difícil. A Gabriel lo escucho, ahí está levantando la mano, por fin, porque yo lo quería provocar y no reaccionaba. Dale que te escucho. Nos quedan 9 minutos del programa. No, yo creo que estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces vos con Roberto. Lo que yo me parece que no tenemos respuesta para... Tenemos un diagnóstico y tenemos un horizonte que compartimos, pero me parece que nos falta un diagnóstico concreto para el mientras tanto. Y el mientras tanto se presenta complejo, se presenta, digamos, con la proscripción de la máxima líder que tiene el Movimiento Nacional y Popular, que es Cristina, y que creo que tenemos que romper esa trampa, porque Cristina, como lo dijo Fidel Castro, es la última frontera que tiene el Movimiento Nacional y Popular para frenar la ultraderecha, que no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno internacional, y creo que nosotros en ese sentido, si bien podemos compartir un diagnóstico y una perspectiva y un horizonte, creo que tenemos que ver en el mientras tanto cómo resolver. Les cuento una anécdota que algunos ya la conocen. El otro día, yo soy taxista, el otro día viajé con Atilio Borón como pasajero y yo le conté una anécdota que a Roberto no le gusta, pero fue lo que pasó, porque estábamos hablando sobre la coyuntura y le dije que mi límite, por lo que explicaba creo que la compañera Mónica antes, con respecto al representante de la embajada, que es Sergio Massa, y yo le decía que mi límite era Massa. Entonces, sin molestarse, así muy súbitamente, me pasa a otro tema y me cuenta una anécdota de la prisión de Trotsky, ¿no? Entonces decía que estaba Trotsky encarcelado y que tenía 2 carceleros, uno que lo provocaba para matarlo rápidamente de un balazo, y el otro carcelero era el que lo envenenaba todos los días. Y bueno, ¿con quién estrechó vínculo Trotsky? Con el que lo envenenaba todos los días, porque decía que con ese iba a vivir un poco más. Lamentablemente... Perdón, ahora te escucho. Digo, creo que estamos en una situación terminal, más allá que no nos guste la parábola de Atilio, porque la verdad que no es algo que gratificante escuchar, digamos, una situación terminal donde vamos a morir por un plomo o por un envenenamiento, pero me parece que en este momento lo que hay que ganar es tiempo,
porque lo que se viene es el balazo. Entonces me parece que no es lo mismo, no es todo lo mismo. Creo que no es lo mismo estirar y tratar de encontrar una alternativa a esta agonía a que agonizar para que nos permita ganar tiempo y avanzar en alguna alternativa que nos saque de este agujero. Los escucho. Hay un elemento que... Perdón, hay un elemento que es lo que comentamos, Gabo, creo que te lo dije, pero por las dudas... Sí, me lo dijiste, me acuerdo. Hay un elemento en todo esto que tiene que ver, en toda lucha, hay un conformismo seguramente para sobrevivir y seguir dando batalla, pero en el camino de los que pelean se ejercita algo que es importantísimo, que es la fuerza moral. Y si está afectado a partir de ese tipo de toma de posiciones, de aceptar esto, digamos, de aceptarlo como única alternativa, esa toma de posiciones es el desarme moral definitivo. Porque no solamente estamos condenados a no sobrevivir, sino que ya directamente bajamos los brazos. Eso se llama justamente el deterioro de la fuerza moral de toda lucha. No creo que sea bajar los brazos, Roberto. Yo creo que es conspirar en el último tramo, conspirar en el último momento y seguir conspirando para revertir el cuadro de situación. Sí, son puntos de vista, todos son válidos, ¿no? Yo, en lo personal, antes de despedirnos, les diría, antes de tragarme ese sapo envenenado, que sería la gente de la embajada como presidente, por ahí elegiría el honor de aquellos de los 70 y me tomo la pastilla de cianuro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me hago un harakiri. No sé si tengo ganas de votar a estos muchachos. Pero bueno, veremos qué nos trae el destino. Susi, ¿querés ir cerrando y despedir a tus invitadas? Bueno, sí, realmente el debate político es maravilloso. No participé porque realmente quería escuchar con mucha atención. Laura, muchísimas gracias por tu participación, lo mismo Liliana, gracias. Gracias Mónica Regueiro, gracias Fernando, gracias Gabriel, gracias Roberto y muy buen viaje, te vamos a extrañar. Y buenas noches a todos y hasta la próxima. Gracias Ricardo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo a los oyentes, nos estamos viendo el martes a las 21. Pablo, creo que no te nombramos, Fisleider. Y gracias dije también. Fernando en vez de Pablo, perdón. ¿Cómo estamos? Perdón, Pablo. Hoy soy Roberto, él es Fernando. Suelo hacer esas cosas, perdón. Tranquilo, Raúl, tranquilo. No sos la única, ¿eh? O como hoy le dije Roberto a Ricardo porque te estaba leyendo vos, con esas cosas que pasan, ¿vio? Será hasta Buenas noches entonces. a todos y gracias a la audiencia por su paciencia. Gracias, Dayana y Tati Álvarez, gracias. Dayana, gracias por tu inmenso trabajo. Chao, compañeras, compañeros, buenas noches. Gracias a todos, gracias. Salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a puntearle a esta vida marreta un ramo de sueños.